Entonces, vamos a iniciar con la clase correspondiente. Lógicamente, el curso es Ciencias Sociales y Formación Ciudadana. Estar ahí pendientes, tomar sus apuntes en relación a los aspectos importantes. Ya saben, más adelante habilitamos la opción para que ustedes puedan apuntarse en el chat, que es la asistencia correspondiente. Muy bien. Vamos a iniciar entonces, vamos a entrar de lleno al contenido y acá ustedes pueden visualizarlo. Prácticamente nosotros en este caso vamos a hablar del tema, permítanme, vamos a ver. Bueno, vamos a hablar del tema denominado, acá ustedes ven, deberes y derechos establecidos en la CPRG. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de la CPRG? De la Constitución Política de la República de Guatemala. Vamos a analizar los deberes y los derechos. Recordemos que la Constitución Política de la República de Guatemala, como ustedes lo vieron anteriormente, también se denomina como Carta Magna y tiene su historia en relación a cómo surgió, cuál fue el motivo que hizo eh, que esta constitución o esta ley surgiera, entendiendo también que no hay ninguna superior a ella, o sea, me refiero a la constitución política. Todas las demás leyes surgen de esta Carta Suprema o Carta Magna, como usted lo quiera entender. Basado en esto, nosotros vamos a entender cuáles son los deberes y los derechos que nosotros los ciudadanos tenemos según esta constitución, según la ley, según la Carta Magna. Y esto lo vamos a analizar bajo 4 aspectos. Número 1, antecedentes. Número 2, derechos individuales. Número 3, derechos sociales. Y número 4, deberes. Muy bien, vamos a analizar entonces primero cómo es que se dio el tema, acá en antecedentes, cómo es que se dio el tema de deberes y derechos en relación a los seres humanos. Y vamos a analizar el primer aspecto, ustedes pueden ver acá. Primero, nos hablan sobre el origen, en dónde se originaron los derechos humanos. Porque déjeme decirle que hace mucho tiempo no se escuchaba hablar de derechos humanos. Tal vez algunas personas tenían privilegios, pero eran pocas. Las demás vivían bajo situaciones muy complicadas. Entonces, acá nosotros vamos a entender cuál es el origen de los derechos humanos. Y lógicamente, si usted se da cuenta, en su guía nos indica que prácticamente el origen de los derechos humanos es la Revolución Francesa. O sea que los derechos humanos no surgieron por acá, por Guatemala o por América, por ejemplo, sino que se dio fuera de las fronteras, específicamente cuando se desarrolló la Revolución Francesa, en donde se levantaron un grupo de personas y pelearon por sus derechos. Tal vez en ese entonces no conocidos tal cual como derechos, sino como algo que me está afectando y que ya no lo quiero en mi vida, por decirlo así. Entonces se buscó la forma de evitarlo y de ahí surge prácticamente lo que denominamos como derechos humanos. Pero el origen es la Revolución Francesa. ¿Qué es lo que buscaban estos derechos cuando surgieron? Lógicamente, como dice su guía, buscaban los ideales de libertad, de igualdad y fraternidad. Ojo, esos tres pensamientos fueron básicos en el inicio de los derechos humanos. Libertad, porque solo algunos tenían este derecho. Igualdad, porque algunos eran tratados de mala manera. Podemos decir que la mayoría, solo unos pocos eran los que tenían privilegios, como lo dije anteriormente. Y por último, aquí nos indican fraternidad para todos. Fraternidad quiere decir que estemos bien, que nos querramos unos con otros. Y eso es lo que pretendía el tema de los derechos humanos. ¿Por qué solo unos se muestran afecto? ¿Por qué solo entre algunos se muestran aprecio? ¿Y qué pasa con los demás? ¿Qué pasa con nosotros? Si también somos seres humanos. Y por eso surgió el tema de los derechos humanos.
y lógicamente buscaban, como decíamos anteriormente, la libertad, la igualdad y la fraternidad entre todos. Eso es muy importante porque es prácticamente la historia de los derechos humanos, son los antecedentes. Luego, podemos ver acá y nos indica lo siguiente, lo contradictorio. Ojo, ya habíamos hablado que definitivamente los derechos humanos surgieron por todo lo malo que estaban viviendo las personas, porque se estaban viviendo horrores, se estaba viviendo crueldad e irrespeto para varias personas. Por eso surgieron. Pero, ojo, en su guía lo dice y si usted quiere lo puede investigar por cuenta propia. Pero acá lo contradictorio era que esta revolución francesa, ojo, se caracterizaba por crueldad, constante irrespeto hacia los mismos derechos humanos que inicialmente promovía. ¿Por qué? Porque los que estuvieron en esto, los que fueron los revolucionarios, también hasta cierto punto violentaron los derechos humanos de las demás personas. Entonces, es contradictorio porque ¿cómo vamos a hablar de derechos cuando estamos violentando el de otras personas? Pero definitivamente, vean, la situación es complicada y se necesita recurrir a eso para poder generar un cambio. Eh, la situación es esta. Como seres humanos tenemos que valorarnos, apreciarnos, ¿ya? Tener fraternidad y en este caso tratar de resolver los problemas de la mejor manera, utilizando el diálogo. Pero como vemos acá, como esto se dio hace mucho tiempo y la Revolución Francesa fue la que inició todos los ideales de derechos humanos. Lamentablemente, esta revolución también violentaba los derechos de otras personas. Por eso su guía dice, se caracterizó por crueldad y constante irrespeto a los derechos humanos. Pero es parte de un origen, de un inicio. Ahora, nos indica acá la ONU y la DUDH. Cuando hablamos de las siglas ONU, nos referimos a la Organización de las Naciones Unidas, que lógicamente Guatemala está en ella. Y al hablar de DUDH nos referimos a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, porque estos dos van de la mano. Analicemos el caso. Más de 150 años después, a causa de los horrores vividos en la Segunda Guerra Mundial, se creó lo que conocemos como ONU. Pero esto surgió por el tema de la Segunda Guerra Mundial, por todo lo que se vivió, la crueldad, los horrores. Entonces, varios lugares o varios países llegaron a un acuerdo. Dijeron, nos tenemos que unir, ¿ya? Tenemos que trabajar en conjunto. Por eso se llama Organización de las Naciones Unidas, que no solo es un país, no son 5, no son 6, son varios países. Ahora, esto mismo, esta organización, me refiero a la ONU, dice que por medio de su asamblea aprobó y proclamó esto que usted ve acá, mire, le voy a marcar con otro color. Aprobó, ¿ya? Y proclamó esto, mire, esto, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. O sea que no lo querían solo para ellos, lógicamente, porque estamos hablando de una organización, sino que esto, por eso acá le hablamos o tomamos esto de universal, esto, porque es prácticamente para todo el mundo, esto, donde uno esté, tiene derechos humanos, esto prácticamente. Pero fue gracias a, podemos decirlo, a la Segunda Guerra Mundial que se creó esta organización y esta organización por medio de una asamblea creó lo que hoy conocemos como Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ojo, ¿cómo va la historia? ¿Ya? Vean que se dio la Revolución Francesa, luego se hablaron de algunos aspectos muy importantes como lo son igualdad, fraternidad y libertad. Luego, esa misma revolución estaba violentando los derechos de otras personas y surge la ONU después de los horrores vividos de la Segunda Guerra Mundial y esta por medio de su Asamblea General crea
los derechos humanos, ya, pero de manera universal. Su guía dice, proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Siguiente aspecto dice, inherente e inalienables, además interrelacionados. Lógicamente, cuando nosotros hablamos de inherentes e inalienables, son aspectos que van inmersos en los derechos humanos, que prácticamente nadie puede quitarle los derechos a una persona. Nadie, absolutamente nadie, ¿ya? Y prácticamente es inherente porque viene con la persona desde el momento que nace, automáticamente esa persona ya tiene derechos humanos. Además, dice acá, además interrelacionados. ¿Por qué? Porque prácticamente un derecho está amarrado con otro. Este otro está amarrado con otro y así sucesivamente. Por eso hablamos de una interrelación, que cada uno de ellos tiene una relación directa con el otro. Por ejemplo, el derecho a trabajar es un ejemplo. Si este derecho se cumple, entonces la persona va a tener derecho, por ejemplo, derecho a la salud. Claro, va a tener cumplido ese derecho porque tiene un recurso económico. Si esa persona tiene o se le está cumpliendo el derecho de trabajo, esta persona puede tener derecho a la vivienda, ¿ya? También derecho a la educación y así sucesivamente. Si tiene buena salud, lógicamente va a tener derecho a la educación, por ejemplo, va a llegar a estudiar con todo el ánimo porque está bien. Por eso aquí hablamos de que los derechos son interrelacionados o están, mejor dicho, interrelacionados unos con otros. Ahora, vemos acá, dice, debido a que los derechos humanos están interrelacionados, el avance en la consecución de uno facilita o mejora las condiciones de otros. No obstante, la limitación de un derecho también afecta negativamente a los demás. Es lo que yo le decía. Si tenemos derecho al trabajo, por ejemplo, los demás van a ser un poco más fáciles de hacerlos cumplir. Por ejemplo, el derecho a la vivienda, es un ejemplo, a la vivienda. El derecho a la salud, ¿ya? Si tenemos este derecho, pero ¿qué pasa si no tenemos derecho al trabajo? Definitivamente se nos va a hacer muy difícil poder llevar a cabo nuestro derecho a la salud porque no vamos a tener el dinero para poder hacernos un chequeo, por ejemplo, al médico cada cierto tiempo. Además, vamos a tener una vivienda en muy precarias condiciones porque no tenemos ese medio para poder obtener un recurso e invertir ya sea en vivienda, en salud o en educación. Pero ahí está la definición o la interpretación de esto que tenemos acá. Luego nos indica lo siguiente. La base de la igualdad es sinónimo de no discriminación. Lógicamente, cuando nosotros hablamos de igualdad, es, valga la redundancia, que todos seamos iguales. Pero cuando decimos que todos seamos iguales, estamos hablando de no discriminación, como una especie de paralelo a. Si hay igualdad, por lógica no va a haber discriminación. Pero si no hay igualdad, por lógica, hay discriminación. Por eso acá lo decimos, esto es muy importante, tómelo en cuenta. Decimos que en la base de la igualdad es sinónimo de no discriminación. Definitivamente eso es muy importante tomarlo en cuenta. Luego vamos a ver qué otra. Aquí está. Ahora vamos a ver los derechos, en este caso los derechos individuales. Vamos a borrar esto. Derechos individuales. Usted puede visualizarlo ya acá en la pantalla. Y lógicamente esto está establecido en la Constitución Política de la República de Guatemala, específicamente en el título 1 y en su capítulo 1. Ahí usted va a encontrar el tema de los derechos individuales, ¿ya?, que cada persona tiene.
en la Constitución, lógicamente. Por eso decimos que, recuerde que la Constitución también se llama Carta Magna, o sea, es la ley suprema. Nadie puede decir, ah, yo le voy a quitar este derecho a la persona. Ah, yo digo que esta persona no puede hacer esto. No, si la Constitución lo ampara, lo avala, yo lo puedo hacer. Pero por lo contrario, si no, lógicamente, no lo puedo hacer. Aquí en este título 1 y capítulo 1 vamos a ver el tema de los derechos individuales. Vamos a hablar, por ejemplo, de los derechos civiles, que son aquellos que gozamos todas las personas. ¿Ya? Lo que aquí en este capítulo, en este título, lo que vamos a encontrar es aquello que el ser humano puede hacer y por lógica lo que no puede hacer en el tema de los derechos civiles. Yo tengo derecho de la libre locomoción, o sea, de ir de un lugar a otro, claro, pero habría que ver la Constitución si hay alguna restricción en relación a algún determinado lugar. Entendemos que salir de nuestras fronteras ya implica un trámite, porque no, entonces yo me quiero ir a Estados Unidos y como la Constitución dice que tengo libre locomoción, nadie me puede decir nada. No, porque ahí ya estamos hablando de otro lugar que tiene sus propias políticas y sus propias leyes, que en algunas vamos a coincidir, claro, pero que, como le decía, tiene sus propias leyes. Aquí también en este título y capítulo podemos encontrar los derechos políticos. ¿Y qué son los derechos políticos? Prácticamente son aquellas facultades que los ciudadanos y ciudadanas tienen en relación a organizarse, actuar en conjunto y alcanzar el desarrollo integral. Por eso es de que ustedes ven que en las comunidades, por ejemplo, hay cocodes, hay alcaldes auxiliares. ¿Por qué? Porque la ley, la Constitución lo establece, que se tiene ese derecho. Además, en la Constitución también está el derecho de manifestación. Por eso ustedes hace poco acababan de visualizar que se desarrolló una manifestación y fue una muy grande, que prácticamente hubo bloqueo. ¿Pero por qué las personas lo hacen? Porque la Constitución política lo establece como un derecho y que lógicamente nadie lo puede quitar. Ese es el detalle. Bueno, seguimos y aquí nos habla una interpelación de la Corte de Constitucionalidad publicado el 12 de agosto de 1992. Vamos a analizar esta interpelación de la Corte de Constitucionalidad. Antes de seguir, necesito que se apunten, porfa, ya está en el chat la autorización, apellidos y nombres para la respectiva asistencia. Seguimos y acá estábamos hablando de la interpelación de la Corte de Constitucionalidad publicado el 12 de agosto de 1992. Ahora, ¿qué es lo que se habla acá? Dice que en esta interpelación se afirma que los derechos individuales que señala la Constitución, ojo, todo esto que acabamos de decir, escuchen, no se coinciden de forma absoluta, ojo, o sea que no es de forma absoluta, sino que están sujetos, mejor dicho, a la ley. Esto significa que dado que los individuos viven en constante interrelación, el límite de los derechos individuales está está donde comienzan a afectar los derechos de los demás. O sea que, por ejemplo, yo digo, bueno, yo tengo libertad de vivienda, por ejemplo, o el derecho a la vivienda, mejor dicho, ¿ya? El derecho a la vivienda, ¿ya? Derecho a la vivienda. Bueno, entonces yo veo un terreno acá que está bonito, está así plano. Bueno, entonces aquí voy a hacer mi casa, excelente, ya estoy haciendo mi casita, muy bien, excelente. Pero el terreno no es mío, es de otra persona. Pero como digo, pero como yo tengo libertad de vivienda, o sea, el derecho a la vivienda, tengo el derecho de la libre locomoción, entonces yo quiero este terreno. No es de forma absoluta, sino que tiene que estar sujeta a otras leyes. Por ejemplo, acá
está el derecho de propiedad privada. Usted no puede ir a meterse a un terreno ajeno porque va en contra de la ley. Lo mismo, por ejemplo, esta persona que es dueña de este terreno no puede meterse con lo que es suyo, ¿ya? Entonces ahí tenemos que entender bien esa situación, que sí, tengo derechos, pero tengo que entender que cuando empiece a afectar a los derechos de otra persona, ahí es en donde termina mi derecho, porque si no, entonces voy a estar mal, voy a hacer lo que no tendría que hacer, y ese es un problema. Luego nos indica acá, obligaciones fundamentales del Estado, perdón, obligación, porque definitivamente podemos hablar de varias obligaciones que tiene el Estado y que debería cumplir al pie de la letra. Eso es así, no hay vuelta de hoja. Pero podemos hablar de uno que es fundamental para todos los seres humanos. Este es garantizar el derecho a la vida. Así de simple. La obligación fundamental del Estado es garantizar el derecho a la vida. Pero eso implica muchas cosas. Por eso le decíamos, cuando hablamos de derechos humanos hay una interrelación. Porque si hablamos de que el Estado tiene que garantizar la vida de los ciudadanos, tendría que verificar o tendría que velar por la salud. Porque si uno no tiene salud o no tiene una buena salud, puede morir. Y ahí vamos en contra de esta obligación fundamental del Estado. Entonces, primero es garantizar la vida, ¿ya? El derecho de la vida. Pero eso conlleva la salud, conlleva el trabajo. ¿Ya? Ya hay dos aspectos inmersos en el derecho a la vida. Pero ese se considera como la obligación fundamental del Estado y se tiene que cumplir. Por eso es de que no va a creer, es que ahora el gobierno ya trae las vacunas, qué excelente, gracias a Dios, qué bueno que lo están haciendo. No lo están haciendo porque ellos, o sea, porque nazca de ellos, vamos a darles a las personas. No, porque aquí mismo lo dice, es una obligación fundamental del Estado, en este caso, mejor dicho, el derecho a la vida. ¿No? Se traduce en velar porque todos estemos bien. Y ahora con este virus y que ya hay vacuna, entonces tendríamos que tener todos la dosis correspondiente. Se está haciendo, claro, porque es una obligación fundamental del Estado, porque si no lo hacen van a haber más muertos. Entonces vamos a ir en contra de esta obligación fundamental. Luego tenemos derecho a la igualdad indiscutible. Ojo, el derecho a la igualdad definitivamente no podemos decir, ¿será que sí? Pero, y si tiene este trabajo, y si es de esta altura, y si es de este tipo de cuerpo, no, aquí habla sobre derecho a la igualdad indiscutible. Ahora, aquí hay un problema, como lo dice su guía, para que dicha igualdad sea real y no solo una teoría, se acepta que en situaciones distintas exista un trato desigual. El argumento de la Corte es que el derecho de igualdad hace referencia fundamentalmente a la universalidad de la ley. En otras palabras, esto significa que un juez no puede dictar siempre la misma sentencia. Ojo, el derecho a la igualdad. Igualdad nos referimos a los aspectos, a tratar bien a una persona, a valorarla, a cumplir con todos sus derechos. Pero no quiere decir, derecho de igualdad. Entonces, si yo, por ejemplo, otra persona, X o Y persona, atropella a alguien, ¿ya? Pero porque esa persona a la que fue atropellada se atravesó, porque se quería suicidar, por ejemplo, se atravesó y iba la otra persona en su vehículo y la atropelló. Primer caso. Segundo caso, el conductor iba ebrio, ¿ya? Iba ebrio y de repente se salió del carril y atropelló a una persona. Entonces, ahí hay dos casos distintos, pero dice usted, pero como hay derecho a igualdad, entonces los dos tendrían que recibir el mismo castigo. No, a ese aspecto no nos vamos a enfocar cuando hablamos de igualdad, porque uno, como le decía, uno iba ebrio
el otro iba en estado, no en estado de ebriedad, ¿ya? Y fue por la persona que se quiso suicidar, ¿ya? Por eso hubo o se dio el atropello, ¿ya? Pero son casos diferentes. Entonces no podemos decir, entonces hay que condenarla también a la otra. No, porque se tendría que analizar su caso. Ahora, cuando hablamos, es que la persona es de piel morena y la otra es de piel clara, ahí no importa. Ahí todos somos iguales. Igualdad indiscutible. Es que tiene muy poco dinero, no importa. Igualdad para todos. Lo mismo pasa, dice su guía, con el derecho de la libertad y libertad de acción. Eso es lo que nos dice su guía. Dice que no hay libertad o no hay libertades absolutas, sino que todas están limitadas por el igual derecho a libertad que tienen otras personas. Lo que anteriormente le decía, si afectamos a otra persona, nos estamos pasando, ya no es libertad, ya estamos haciendo daño y eso va en contra de los derechos. Entonces tenemos que entender esto de la libertad hasta donde se me permita. Y la libre acción, hasta dónde puedo hacer y qué puedo hacer. Por ejemplo, va a manifestar, excelente, pero al manifestar usted no puede matar a nadie, usted no puede golpear a nadie. Ahí está el detalle. Como tengo libertad y libertad de acción, entonces yo voy a hacer lo que a mí se me antoje. No, porque donde comienza el derecho de la otra persona o donde se empieza a perjudicar el derecho de otra persona, ahí termina el mío. Tengo que ser consciente de ello. Seguimos con los derechos sociales. Y esto va a ser rapidito, lo vamos a analizar. Aquí nos habla, en el tema de los derechos sociales, vamos a desarrollar todo lo que se enfoca en el aspecto grupal o familiar en este caso. Específicamente, usted puede ver acá, vamos, esto de los derechos sociales, los vamos a encontrar siempre en la Constitución Política de Guatemala, en el título 1, pero acá ya va a ser el capítulo 2, porque el capítulo 1 se enfoca en derechos individuales, mientras que el capítulo 2 se enfoca en derechos sociales. Entonces, tomando en cuenta eso, hablamos de un tema familiar acá. ¿Qué dice la Constitución sobre el tema familiar? Ojo con esto. La Constitución lo vuelve a recalcar y si usted quiere, busque la Constitución en internet y verifique esto. En el tema familiar dice que el Estado, la Constitución lo dice, el Estado protege económica, social y jurídicamente a la familia. Aquí ya se amplió un poquito más, ya no solo es del derecho a la vida, que todas las personas lo tenemos. Aquí ya hablamos de la familia y el Estado protegerá económicamente, mire esto, económicamente, social y jurídicamente a la persona o a la familia en este caso. Ojo que el Estado tiene una gran obligación para con todos nosotros. Luego dice, promover la paternidad responsable y el derecho de las personas a decidir libremente el número y esparcimiento de sus hijos. Aquí nos indica que también esto se menciona en la Constitución política, que cada quien, ojo, se habla de una paternidad responsable. El papá tiene que ser responsable de lo que le compete en torno a la familia. Habla también sobre el derecho de las personas a decidir libremente libremente el número y esparcimiento de sus hijos. Si nosotros queremos tener un hijo, excelente, no hay problema. 2 hijos, no hay problema. 3, no hay problema. 4, 5, 6, 7, 8, 9, no hay problema. Porque aquí la Constitución lo establece. Ahora, dice su guía, y usted lo puede verificar también, lo puede corroborar, que hay un dilema, porque hoy podemos hablar de la ley de planificación familiar, que nos indica un determinado número de hijos que se pueden tener. Ahora, cuando nosotros decimos o hay una limitante, vamos en contra de lo que aquí dice, mire. Vamos en contra de lo que aquí se está diciendo, vean. Voy a cambiar el color para que pueda ver esto. Vamos en contra de lo que acá dice, mire.
Porque aquí me dice que yo puedo tener la cantidad de hijos que quiero y en donde yo quiero, ¿ya? Ahora, la ley de planificación me dice que solo hay un límite de hijos que se puede tener, pero ¿quién es mayor? ¿Esa ley de planificación o la Constitución? Lógicamente, la Constitución. Pero esto prácticamente se está haciendo, esta ley de planificación se hace con el fin de que las personas no sufran mucho y que no les cueste también, porque hoy tener un hijo es complicado por el gasto que conlleva, por todo lo que hay que hacer. Ya, imagínese tener 2, 3, 4, 5. Definitivamente a la familia es a la que le va a costar, porque no es lo mismo comprar un par de zapatos a comprar 5 pares de zapatos. Por ejemplo, un par de zapatos a 150, a comprar 5 pares de zapatos a 150, por ejemplo. Ahí está el detalle. Es una especie de conciencia. Luego dice, en torno al aspecto cultural, acá la Constitución política establece que todas las personas tienen derecho a una o a manifestar su cultura. ¿Ya? Todas tienen derecho a participar en la vida cultural también. No hay limitante. Es que fíjese que usted es de otra cultura y no puede hacer eso acá. No, todos tenemos derecho. Si yo soy, por ejemplo, evangélico, yo puedo practicar lo que practican los evangélicos. Si es católico, de igual manera. Por eso están los sacerdotes mayas, por ejemplo, porque ellos tienen sus propias actividades y nadie les puede decir que no lo hagan. ¿Por qué? Porque la Constitución lo establece. Luego tenemos protección del patrimonio cultural. En la Constitución política se establece el patrimonio cultural se tiene que proteger. El Estado y nosotros somos responsables de velar porque tenga un buen cuidado en relación a el patrimonio o a los patrimonios culturales que se tienen. También la Constitución política en el tema de derechos sociales habla sobre la educación y lógicamente nos indica que la educación es obligatoria desde preprimaria hasta el ciclo básico. Debe ser el desarrollo integral de la persona. Ojo, la educación. ¿Por qué lo tomamos en los derechos sociales? Porque esto se desarrolla en grupo, no individual. ¿Ya? Entonces, la educación también se constituye como un derecho fundamental para las personas. Luego tenemos acá en torno a la educación superior. Cuando hablamos de educación superior, nos referimos a la universidad y acá su guía nos habla sobre la autonomía y autogobierno de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que, por cierto, es la única universidad pública. Usted, por ejemplo, puede decir, yo voy a estudiar en este instituto, en este instituto, en este instituto. O sea, hay varios institutos, pero la única universidad que es pública, por eso le llaman del pueblo, es la Universidad de San Carlos. Y acá lo tomamos porque se indica que tiene autonomía y autogobierno, o sea que prácticamente ellos son independientes, ¿ya? En relación a la educación. Luego vamos a ver los deberes y aquí no me voy a enfocar mucho porque usted puede ver acá los deberes. Aquí volvemos como que a redundar. Lo único es de que esto lo vamos a encontrar en el artículo 135 y artículo 136 de la Constitución Política. Usted puede buscar estos artículos y va a encontrar este contenido. Mire, deberes y derechos cívicos son derechos y deberes de los guatemaltecos, además de los consignados en otras normas de la Constitución y leyes de la República. Lo siguiente: número 1, servir y defender a la patria. Número 2, cumplir y velar porque se cumpla la Constitución de la República. Eso es nuestra obligación de todos. 3, trabajar por el desarrollo cívico, cultural, moral, económico y social de los guatemaltecos. 4, contribuir a los gastos públicos en la forma prescrita por la ley. Aquí nos hace referencia a los impuestos. 5, obedecer las leyes. Ahí no hay chance de decir, es que yo no sabía, es que yo no. Obedecer las leyes. 6, guardar el debido respeto a las autoridades
Y por último, prestar servicio militar y social de acuerdo con la ley. Esto va a ser de acuerdo con la ley, no quiere decir que tenga la obligación. Entonces hoy voy a ir a prestar servicio militar. No, sino que depende qué es lo que diga la ley. En el artículo 136, nuevamente tenemos uno, inscribirse en, acá si usted ve, hablamos de derechos cívicos, acá derechos políticos. Uno, inscribirse en el registro de ciudadanos. Dos, elegir y ser electo. 3. Velar por la libertad y efectividad del sufragio y la pureza del proceso electoral. 4. Optar a cargos públicos. 5. Participar en actividades políticas. Y número 6. Defender el principio de alternatividad y no reelección en el ejercicio de la presidencia de la República. Si se da cuenta, en el artículo 136 hablamos más sobre derechos políticos enfocados en elegir a la persona que va a dirigir a nuestro país. Ahí se encierra esto. Mientras que acá es más del aspecto personal, lo que yo voy a hacer, lo que yo tengo que hacer. Por ejemplo, servir y defender a la patria. Este también, mire, cumplir y velar porque se cumpla la constitución política. Acá prácticamente nosotros analizamos los deberes y los derechos que tenemos. Porque es cierto, todos tenemos derechos, sí, pero ojo, todos tenemos también obligaciones. Y así como exigimos nuestros derechos, tenemos que cumplir con nuestras obligaciones. Muy bien, con esto llegamos al final de la clase. Muchas gracias por la atención prestada.